Desde hace tiempo está pasando algo que me ha llamado bastante la atención y ahora lo quiero compartir contigo. Me refiero al modo en que mucha gente está desertando de las instituciones religiosas tradicionales en todo el mundo. Ya que basta con ver la aparición masiva de pequeños templos, como si fueran esquirlas de la detonación de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pequeños templos que, como si fueran una especie de salvavidas, se han abocado a rescatar a los náufragos de un viejo transatlántico que, parece hacer aguas por todos lados. Y por eso fue que me di a la tarea de acercarme a varios de estos pequeños templos que, ni bien abren sus puertas, como habrás podido notar, ya están abarrotados por las mismas personas que hasta hace poco tiempo concurrieron a las misas oficiadas por sacerdotes oficiales, en iglesias oficiales, pertenecientes a religiones oficiales. Y muy respetuosamente me aboqué a preguntarle a la gente a qué se debía el cambio que habían hecho en su vida religiosa, por qué se habían movido de los grandes templos a estos más pequeños y menos fastuosos. Y la respuesta que obtuve fue contundente. Básicamente me dijeron que ya no se sentían cómodos en la vieja institución debido a la forma en que se conducían sus representantes. Y acto seguido, me dirigí hacia lo que en realidad era mi objetivo principal, preguntándole a varias personas si ellos pertenecían a esa religión debido a la enseñanza que habían recibido desde niños en el núcleo familiar o si se habían abrazado a esta religión mediante una decisión personal una vez que ya eran adultos. Y la respuesta aquí te cuento que también fue unánime. Todos ellos habían sido adoctrinados desde su nacimiento en el seno familiar. Allí no había ninguna persona que antes hubiese pertenecido a la tradicional religión católica por su propia voluntad y que más tarde decidió abandonarla para sumarse a uno de esos pequeños templos no convencionales. De esos no había ninguno. Y aquí te dejo mi conclusión al respecto. Te cuento que esto se debe a que quienes fueron adoctrinados desde niños, al no tener que defender una decisión personal, ya que en el caso de estas personas la religión fue algo impuesto, hacer este cambio no les ocasionó ningún sentimiento de pérdida, lo hicieron sin ningún tipo de inconveniente. Mientras que a quienes decidieron por sí mismos pertenecer a una religión establecida les es prácticamente imposible moverse en otra dirección. Y si no lo hacen, no es por fidelidad a la institución, esa es la excusa que utilizan para defender a su propia decisión de creer en ella. Ese es el ego, para que lo vayas observando, para que te vayas dando cuenta cómo funciona. Una vez más, el ego defendiéndose a sí mismo, más allá de cuánto se pueda perjudicar la persona en cuestión. Eso al ego es lo que menos le importa, porque cuando no es vigilado, el ego es rey. Y si no nos percatamos de esto, como casi siempre sucede, el ego, acabará haciéndose cargo de la situación. Y si no te diste cuenta que hasta aquí no estuve hablando de religión, sino de ego, será porque solo desde allí me estuviste escuchando, desde tu falso yo, desde tu propio ego. Así es que despierta, date cuenta, porque como siempre te digo aquí en Mi Ganzúa, y no son solo palabras, o te iluminas tú o no te ilumina nadie, nadie.